Mori, por permitirme iniciar esta sesión que lleva el nombre de un querido cardiólogo intervencionista peruano, que estoy seguro que como a mí y a muchos de ustedes, aún nos cuesta procesar su irreparable pérdida. Doctor Pavel Cruz Colca, presente. Debo empezar presentando a colegas de amplio prestigio acá en Perú y en Latinoamérica y en Norteamérica. Van a estar aquí presentes en este primer curso internacional virtual de intervencionismo, doctor Pavel Cruz Colca, el doctor Ricardo Coloma, el doctor Rafael Moguel de México y el doctor Alan Zaharías de Estados Unidos. Sin más preámbulo, voy a dejar al doctor Ricardo Coloma, excelente cardiólogo intervencionista por todos conocidos, por todos. Él es miembro titular de la Sociedad Peruana de Cardiología, de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología y fundador de la Sociedad Peruana de Cardiología Intervencionista. Es cardiólogo intervencionista del Hospital Central de la FAP. Y sin más preámbulo, lo dejo al doctor Ricardo Coloma para que hable acerca de síndromes coronarios crónicos, papel del intervencionismo en la actualidad. Ricardo, todo tuyo. Bueno, antes que nada, buenas noches. Voy a compartir mi escritorio con ustedes. Bueno, este tema yo a propósito lo escogí, es el síndrome coronario crónico, papel de intervencionismo en la actualidad. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología, al doctor Enrique Ruiz, por tan amable invitación, y también agradecer al doctor Rodolfo Rojas, quien tuvo la gentileza de que pudiera yo participar con ustedes hoy día, ¿no? Este curso lleva el nombre de un gran amigo, ¿no? El doctor Pavel Cruz, como el doctor Walter Mogrovejo ya lo comentó. Los verdaderos amigos no son los que ves a diario, sino los que, aunque no ves físicamente, sabes que están contigo. Y yo lo siento así, creo que Pavel está todos los días con nosotros, acompañándonos. Para esta charla específicamente, no tengo ningún conflicto de intereses, ¿no? Y empezando ya el tema, voy a decirles específicamente lo siguiente. Dos estudios importantes salieron a la luz en una gran revista. Creo que es una de las revistas más leídas por todos los médicos, el New England. El estudio, el primero salió en el 2007, el estudio Courage, ¿no? Y el estudio Isquemia, que salió hace poco, en marzo del 2020. En ambos estudios, tanto el Courage y el Isquemia, comparan el tratamiento médico óptimo con la terapia intervencionista en pacientes con enfermedad coronaria estable, ¿no? En el estudio Courage ya nos decían, ¿no?, de que el tratamiento médico óptimo versus el paciente que ha recibido un procedimiento invasivo, angioplastía, más tratamiento médico óptimo, el punto final primario fueron muy similares o fueron iguales. Quiere decir de que el tratamiento médico óptimo podría en algún momento inclusive reemplazar a la angioplastía, ¿no? Hace pocos meses, 8 meses, casi lo que dura una gestación, se publicó el artículo ya el Isquemia, ¿no?, en el cual también las conclusiones son muy similares al estudio Courage, ¿no? Salió justamente en plena pandemia, cuando ya habían decretado el estado de emergencia. Por eso, la verdad que no tuvimos oportunidad de conversar, ni siquiera dar un enunciado acerca de este estudio. Hace de que nos hizo sentir lo siguiente, que los cardiólogos como que ya habían conseguido el poder, ¿no?, que tanto les costó, y que con este último estudio, el Isquemia, ya habían conseguido el guante como Thanos, ¿no?, y solamente le costaba trinar los dedos para que los cardiólogos intervencionistas pudiéramos desaparecer, ¿no? Esto nos hizo pensar, ¿no?, y analizar varias cosas. Como nos decía el dramaturgo inglés William Shakespeare en el año 1603,
cuando saca la obra de Hamlet, el ser o no ser. Esta es la cuestión. En nosotros sería el hacer o no hacer una angioplastía. Y quería hacer referencia de este artículo, ¿no? Con la pregunta siguiente. ¿Está verdaderamente bien indicado el procedimiento, una angioplastía en pacientes con síndrome coronario crónico? Y hago referencia porque en la revista International Journal of Cardiology, que fue publicada en el 2015, justamente nos dice qué es lo que pasó en el seguimiento respecto al volumen de angioplastías después de haberse publicado los estudios CORAGE y el BARI-2, ¿no? Para esto ya habían analizado que antes de esto, ya más o menos se habían hecho en Estados Unidos más de 8 millones de procedimientos. Interesante es lo siguiente, que hasta antes de la publicación de estos artículos, ¿no? Hasta el 2006 se hacían, que fue el año que más pico tuvo de angioplastías, se hacían, mira, 909.331 angioplastías en Estados Unidos, de los cuales 409.199 fueron con síndrome coronario crónico. Después de la publicación de estos dos artículos, hubo un detrimento, una disminución importante al 2011, más o menos 38% en disminución de las angioplastías total, llegando a ser 562.036 angioplastías, y para síndrome coronario crónico, más aún, todavía hubo una disminución peor, hasta 160.707, una disminución de 60%, ¿no? Creo que eso nos ha hecho analizar de que quizás nosotros hemos tenido un problema cuando comenzamos a descubrir cosas nuevas y sabemos de que, por ejemplo, esta sirve, cuando descubrieron el fuego, servía pues para calentarnos, para darnos luz, para cocinar nuestros alimentos, pero también su uso podría traernos problemas. Pero los problemas iniciaron justamente porque los primeros estudios, cuando fueron presentados, y uno de los primeros estudios fue el estudio ACME, en el cual comparaban la angioplastía versus terapia médica en pacientes que tuvieran lesión de un solo vaso, y esto fue publicado en los años 90, en el año 1992, demostró lo siguiente, que de los 212 pacientes que fueron randomizados, 107 fueron para tratamiento médico y 105 para angioplastía. Y la angioplastía fue mejor porque el paciente, después de haberse realizado el procedimiento, tuvo mejor tolerancia al esfuerzo y presentación menor de angina. Por eso fue importante saber de que los primeros estudios resultaba pues que la angioplastía era mucho mejor que el tratamiento médico, por lo que estamos presentando. Posteriormente, también en la década de los 90, en el 97, el estudio RITA-2, ¿no? También más o menos nos dijo lo siguiente, que de 1.018 pacientes, 500 más o menos por grupo, mejor se comportó la angioplastía que el tratamiento médico, y los pacientes que más se beneficiaron fueron a pacientes que tuvieron angina más grave. Hay que recordar varias cosas también. Hay que recordar en ese tiempo a qué llamaban tratamiento médico óptimo. Y el tratamiento médico era solamente un antiagregante plaquetario, que era el que usaban. En el estudio, por ejemplo, en el ACME, estuve revisando y la verdad que me quedo sorprendido, solamente se utilizaba aspirina en 325 miligramos. El otro antiagregante, que fue 3% nada más, o sea, casi nada, fue el dipiridamol. Después no hubo otro antiagregante. No se usaba estatinas, por ejemplo, no está en los planes de trabajo usar estatinas, y a lo mucho se usaba algún betabloqueador, pero después ningún otro tratamiento. Y ese era el tratamiento médico óptimo en ese tiempo. Posteriormente, ya en la década de los 2000, ¿no? Fue otro invitado a pertenecer a este grupo para el tratamiento de la enfermedad coronaria crónica, y acá ya entran los cirujanos, ¿no? Y el estudio MAS, que fue publicado en el 2004, ¿no? Nos hace la comparación de los pacientes que fueron para cirugía, para angioplastía o tratamiento médico. Más o menos se reclutaron un poco más de 600 pacientes, 200 para cada grupo, y las conclusiones que se llegó es que el tratamiento médico tuvo menos eventos que angioplastía.
Bueno, los eventos acá también fueron la cantidad de sangrado y la repetición del procedimiento, ¿no? Y que la cirugía de bypass presentó menos angina que el tratamiento médico óptimo, ¿no? Posteriormente ya se publica el estudio VARI-2, que ya es otra población muy especial, que son los diabéticos. En este estudio, ¿no? Se enrolaron más de 2.300 pacientes con diabetes y se randomizaron para los tres grupos: tratamiento médico, angioplastía y cirugía bypass, y se demuestra que, como conclusiones, el tratamiento médico debería ser la primera opción para este tipo de pacientes. Pero si persisten los síntomas, la angioplastía podría ser una opción con tratamiento médico óptimo, pero la cirugía de bypass agarró una preponderancia porque en aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria más extensa, fueron mejor con cirugía de bypass que con los otros dos tratamientos anteriores, ¿no? Acá ya estamos ya en la época en la cual ya se está demostrando pues que la angioplastía también tenía ciertas restricciones. Por lo tanto, después, permito compartir con ustedes, en el Lancet se publicó un metaanálisis, ¿no?, de 20 años de estudios de procedimiento de angioplastía en pacientes versus tratamiento médico óptimo, y de los 61 trials y más de 25,000 pacientes que fueron vistos en este metaanálisis, la angioplastía no mostró diferencia en la mortalidad y o infarto versus el tratamiento médico óptimo. Hay que recordar acá que la primera fase, estamos hablando de los primeros 20 años, al inicio, como ustedes pueden ver acá en violeta, la parte inferior, ¿no? Solamente se comparaba la angioplastía con balón versus el tratamiento médico. Después ya entraron los stent no medicados o stent metálicos simples versus angioplastía con balón, ya en celeste, que es mucho más grande, el stent metálico versus tratamiento médico en rojo, y solamente los stent con drogas, stent liberadores de drogas, fueron una parte muy inferior y fueron a partir más o menos de 2003 hasta el 2005, donde ingresaron la mayoría de los pacientes. O sea, este grupo fue muy pequeño. Entonces, algo había que no estaba bien. Había que saber qué más podríamos hacer con estos pacientes, cómo podríamos evaluarlos. Y justamente uno de los estudios que salió publicado en el 2012 fue el uso de una guía especial. Es una guía que tiene la capacidad de medir las presiones dentro de las coronarias. Esta guía es una guía que se llama la guía de flujo fraccional de reserva, ¿no? Y para entenderlo un poquito mejor, permito presentarles este gráfico en el cual en el catéter tenemos la guía que sale, y al atravesar la obstrucción, evidentemente hay una diferencia de presiones entre antes de la obstrucción y atravesando la obstrucción. Esto genera un cociente. El cociente sería la presión distal, quiere decir la presión después de pasar la obstrucción, y se le divide entre la presión antes de la obstrucción. Como sabemos, por ejemplo, si fuera 10 antes de la obstrucción y pasando la obstrucción, obviamente flujo menor, supongamos que sea 7, se divide 7 entre 10 y sale 0.7. Eso sería el flujo fraccional de reserva. Ya para los estudios se ha demostrado que cuando la diferencia es menor o igual a 0.8, ¿no?, es una lesión importante y que da alteraciones isquémicas importantes, ¿no? Sabiendo esto, se hizo este estudio, ¿no?, en el cual se ingresaron 1.220 pacientes dividido en dos grupos, ¿no? De más o menos de los 1.220, 880 fueron reclutados, 440 para cada brazo, los que recibieron guía de presión y los que no recibieron guía de presión, y se nota que los pacientes, en el primer recuadro que ustedes ven arriba, el endpoint primario, ¿no?, hay una diferencia importante entre los pacientes en la línea azul que está abajo, con el registro, que no se le hizo nada, versus los pacientes que recibieron solamente tratamiento médico sin la necesidad de utilizar la guía.
Quiere decir que en el punto final primario combinado de muerte, infarto o revascularización de urgencia, fue mejor aquellos pacientes que recibieron la guía versus los que no recibieron la guía, ¿no? Y esto se notó también en el grupo de revascularización de urgencia, que fueron mayores aquellos pacientes que no estuvieron o no tuvieron la evaluación con la guía de presiones. O sea, el estudio fisiológico de las arterias coronarias fue un papel preponderante de acuerdo al estudio. El estudio se llamó el estudio FAME-2, ¿no? Y fue publicado en el 2012. Es más, el estudio tuvo que pararse precozmente porque se notó que los pacientes fueron muy favorecidos al usar la guía. Entonces tuvo que pararse precozmente porque ya éticamente ya no era posible seguir continuando con el estudio cuando se veía mucha diferencia, ¿no?, entre los pacientes y el beneficio del uso de esta guía. Otra de las cosas que quería conversar con ustedes, y esto ya lo pongo a cotación, es el estudio órbita. El estudio órbita es un estudio reciente que fue publicado en el 2018, ¿no? Y yo les puedo decir que es un estudio atrevido. Es un estudio atrevido que fueron hechos por los alemanes, que si bien es cierto no intervinieron muchos pacientes, tuvieron 200 pacientes, y es interesante para saber el efecto placebo que tiene el hacerse un procedimiento invasivo. ¿Cómo es esto? Miren, ve, 105 pacientes fueron para angioplastia, tratamiento médico óptimo, y 95 placebo más tratamiento médico óptimo. Pero eso significó lo siguiente, que los 200 fueron cateterizados, los 200 fueron a procedimientos invasivos, sino que un grupo de ellos recibió angioplastía y el otro grupo no recibió angioplastía, solo se le hizo el cateterismo. Entonces, obviamente a ninguno de los dos grupos se informó qué es lo que se había realizado en la persona y se hizo un seguimiento a 6 semanas. Es interesante porque el paciente que recibió tanto una angioplastía como el paciente que recibió cateterismo cardíaco sin habérsele hecho ningún procedimiento invasivo dentro de la coronaria, ¿no?, se le hizo el seguimiento y la tolerancia y el esfuerzo posterior a los procedimientos fueron muy similares. Felizmente a las 6 semanas fue un estudio corto, 1 mes y medio, ¿no? No hubo ningún muerto en ninguno de los dos grupos, y eso explica también de que a veces el solo realizar un procedimiento invasivo podría tener un efecto placebo en el paciente. O sea, pensar que ya le metieron el catéter a veces para el paciente significa que ya le solucionaron el problema, ¿no? Le digo atrevido porque la verdad que ese estudio no creo que sea compatible y fácilmente reproducible posteriormente, pero es un estudio interesante de todas maneras, ¿no? Ahora quiero compartir con ustedes también un registro, el Clarify, ¿no?, que fue publicado el año pasado, y un seguimiento en 45 pacientes, los pacientes con enfermedad coronaria crónica, seguimiento a 5 años, ¿no? Y lo que puedo rescatar de este estudio Clarify es que los pacientes que han infartado previamente versus los pacientes que no han tenido infarto, el comportamiento es diferente. Miren, ve, los pacientes que presentan angina y han tenido un infarto previo, ¿no?, tuvieron un evento de 11.8% versus 8.2% que los pacientes que no tuvieron angina, versus aquellos que no han tenido infarto previo, tanto los anginosos como los no anginosos, más o menos los eventos primarios de mortalidad fueron similares. Entonces, quiere decir que ya estamos detectando un grupo también mucho más sensible de poder tener complicaciones, pacientes que hayan tenido un infarto previo, ¿no? Les comenté inicialmente, cuando empecé la charla acerca del estudio Courage, ¿no?, que randomizaron 2.287 pacientes en 50 centros de Estados Unidos y Canadá entre el 99 y el 2004. Más o menos la mitad fue para angioplastía y tratamiento médico óptimo, y no hubo diferencias en el punto final primario, ¿no? Recordar también que dentro del Courage, ¿no?, el punto final primario era muerte, infarto o evento cardiovascular. Los criterios de exclusión, y eso sí es interesante, fueron
a pacientes que tenían angina persistente, insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico, fracción de eyección baja. O sea, los pacientes de más alto riesgo no fueron incluidos en el estudio CORAGE, ¿no? Y en el estudio isquemia, que también le mencioné inicialmente, que fue publicado hace 8 meses, o sea, menos de lo que dura una gestación, ¿no? Fueron randomizados 5.192 pacientes, ¿no? Dividido en 2 grupos, 2.500 más o menos para cada grupo, y el seguimiento fue a 3.2 años, ¿no? Y lo que se comentó con esto es que no hubo diferencias o no hubo evidencia que la angioplastía versus el tratamiento médico óptimo redujera el riesgo de eventos cardiovasculares isquémicos o muerte por cualquier causa. Hay que recordar acá también que fueron excluidos una serie de pacientes que tenían enfermedad de tronco de coronaria izquierda, ¿no? Filtración glomerular baja, pacientes que habían tenido un infarto reciente, pacientes con fracción de eyección menos de 35% o que tuvieron falla cardíaca a grado 3 o 4, ¿no? Estos pacientes que se consideran de muy alto riesgo, estos pacientes no fueron incluidos dentro del estudio isquemia, ¿no? Un metaanálisis reciente, esto ha sido publicado en junio del 2020, donde estudian 14 estudios clínicos, ¿no? Y más de 14.000 pacientes, se demostró que la angioplastía sí produjo una reducción de la angina y el tiempo libre de angina. Y otra de las cosas que no se analizan y que ocurrió tanto en el CORAGE y ocurrió tanto en el isquemia, que hay un porcentaje que no es despreciable de pacientes que estaban en tratamiento médico óptimo que pasaron a hacerse algún procedimiento. Quiere decir que hubo un switch de pacientes tratamiento médico óptimo que pasaron a hacerse algún procedimiento, en este caso angioplastía, que más o menos en este estudio randomizado fueron 32%. Acuérdense que en los otros fueron entre 20 y 25% también, ¿no? Ya para terminar voy a comentar un poco lo que nos dicen las guías, que es lo último que tenemos. La guía de manejo de pacientes con enfermedad coronaria crónica, la guía europea fue publicada el año pasado, y ya cuando nos habla de los niveles de indicación, la guía nos remite a la guía anterior del 2018 de revascularización, y les podría decir, le pido disculpas porque está en inglés, pero se entiende fácilmente que los pacientes que tengan una estenosis significativa, ¿no? Coronaria, angina o equivalente, y que tengan una respuesta inadecuada al tratamiento médico óptimo, deberían revascularizarse y la indicación es 1A. O sea, todavía hay espacio para hacerse un procedimiento, ¿no? Otra de las cosas es pacientes que tengan, por ejemplo, el tronco principal con una estenosis de 50% o la descendente anterior con una lesión mayor de 50% o enfermedad de 2 o 3 vasos con mayor de 50% y fracción de eyección menos de 35%, estos pacientes también se benefician con la revascularización, ¿no? Cuando comparamos cirugía versus angioplastía en las guías que nos dicen, si el paciente tiene lesión de un solo vaso y este vaso no es proximal, la descendente anterior, o sea, puede ser tercio medio distal, la recomendación es más importante para la angioplastía, evidencia 1, versus la cirugía, que es 2B. Pero si la lesión es en el tercio proximal de la arteria descendente anterior, el mismo nivel de evidencia tiene tanto hacerse una angioplastía como una cirugía. Si la lesión es de 2 vasos, ¿no? Sin el compromiso de la descendente anterior proximal, también la evidencia es mayor para angioplastía, pero con la descendente anterior comprometida, la evidencia es similar tanto para cirugía como angioplastía. Otra de las cosas es el flujo de reserva coronario, que en esta guía ya lo están considerando, ¿no? De acuerdo al estudio FEIN-2, como hemos podido analizar, el estudio fisiológico sí está indicado, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos dudas en revascularizar. Llamamos a aquellos que tengan lesiones intermedias. Ahí le hacemos el estudio con guía
de flujo de reserva coronaria y determinamos, acuérdense, el factor 0.8, si es menor es revascularizable, si es mayor tratamiento médico es suficiente, ¿no? Si es multivasos también está recomendado, la recomendación disminuye a 2A y otra de las cosas que se hablaba era el estudio de imágenes, el ultrasonido intracoronario también debería evaluar la severidad, sobre todo en troncos no protegidos, ¿no? Y el nivel de evidencia es 2A. El score syntax, que es el score angiográfico o un score anatómico, también está considerado para saber qué pacientes van mejor con angioplastía o cirugía de bypass. Definitivamente, si hay lesión de tronco, de coronaria izquierda, y el syntax score es bajo, de 0 a 22, la angioplastía también juega un rol preponderante con la misma indicación o el mismo nivel de evidencia que la cirugía. Ahora bien, si el score syntax es mayor, obviamente la cirugía siempre va a ser preponderante versus la angioplastía, inclusive con el score muy alto, no intermedio, mayor de 33, la angioplastía inclusive se puede contraindicar o se contraindica, ¿no? Recordemos el syntax score, para los que no están muy familiarizados, es un score anatómico que me habla primeramente eh, el, si es coronaria derecha o coronaria izquierda dominante, y de acuerdo a ello le da un puntaje a las diferentes arterias y también el grado de lesión, si lesiones son cortas o son largas, si son calcificadas, si son muy tortuosas, si van en bifurcación o en trifurcación, si son oclusiones crónicas, si tiene circulación colateral. Todos esos factores van sumando puntos para hacerlo quizás más complejo o menos complejo, y eso hace que aumente el score. Entonces, más complejas las lesiones, el score es mucho más alto y la angioplastía va perdiendo pesos versus la cirugía, ¿no? Quisiera ya llegar a las conclusiones finales, ¿no? Y uno es que existe todavía un papel preponderante con el uso de la angioplastía en el tratamiento del síndrome coronario crónico, como hemos podido revisar, ¿no? Está indicado la angioplastía cuando se presenta enfermedad coronaria sintomática con respuesta inadecuada al tratamiento médico óptimo y tiene una indicación 1A. Pacientes de alto y muy alto riesgo isquémico tienen una indicación de terapia invasiva, y eso es una indicación también 1A. Los estudios que comparan angioplastía y tratamiento médico óptimo descartan, como ustedes han podido apreciar, pacientes de alto y muy alto riesgo, por lo cuales dichas terapias no pueden ser comparables. Quizás para bajo riesgo o mediano riesgo podrían. Faltan todavía realizar muchos estudios. Acuérdense, en la década del 70 no teníamos tratamiento médico, no se usaba muchas veces, ni siquiera estén medicado. En la década del 2000 mejoró esto, pero actualmente existen nuevos devices, nuevas formas de tratar las arterias, y ahora podríamos contar con el estudio del fisiológico de las arterias con la medida del FFR o el IFR. Podríamos usar la tomografía o el IBUS también para poder observar bien las lesiones, y quizás también el uso de los stent medicados podrían mejorar también los resultados finales, y también actualmente la técnica radial es preponderante porque disminuye también la cantidad de complicaciones que tenemos con los pacientes, me refiero al riesgo de sangrados, ¿no? Otra de las conclusiones podría decir que la angioplastía guiada por guías de presiones, ¿no? Mostró mejor desempeño que solo la imagen angiográfica. Recuerden el estudio FAME2 que conversamos, y el nivel de evidencia es 1A. La lesión de tronco de coronaria izquierda con syntax score bajo entre 0 y 22 no tiene el mismo grado de evidencia que la cirugía de bypass con indicación 1A. Y una de las cosas que nos enseñó el estudio BARI 2D es que los pacientes diabéticos con enfermedad multiarterial, la angioplastía tiene menos evidencia que la cirugía, ¿no? Cuando le hablaba de lo que es la gestación, bueno, nosotros, la sociedad, y especialmente el doctor César Ortiz, va a dar a luz porque vamos a sacar un artículo justamente respecto a
a la opinión que tenemos para los pacientes con síndrome coronario crónico, ¿no? Y si deberíamos tratarlo con tratamiento invasivo o no. Y bueno, decirle que todavía estamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Coloma. Como siempre, muy clara la exposición suya. Le agradezco. Las preguntas van a estar para el final de las presentaciones y más bien pediría al público que nos haga llegar sus preguntas, así las hacemos presentes al final de las 3 charlas. Bien, ahora me toca presentar al doctor Rafael Moguel, de México, del querido pueblo mexicano. El doctor Moguel es cardiólogo intervencionista, es director de Clinics of the Heart, miembro titular del Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular, es por todos los peruanos conocido también, es miembro del SCAI, del SOLACI, del ANCAN y de la Sociedad Mexicana de Cardiología. El doctor Moguel nos hablará acerca del breve recorrido por la historia del infarto de miocardio. Doctor Moguel, lo escuchamos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer más que otra cosa, un honor de estar con mis hermanos peruanos. Y pues vamos a empezar con esto. Aquí está. Bueno, ya está. Esto es un brevísimo recorrido por la historia del infarto del miocardio. No pretendo aburrirlos, pero he tomado en esta charla los aspectos que son torales en ciertos puntos históricos, como vamos a ver más adelante. Y bien, ya me presentaron, soy Rafa Moguel, pues de México y con mi familia y yo tenemos nuestro corazón muy puesto en Perú, por razones que hayamos platicado con mis amigos. Quiero empezar con esto. De las noticias más antiguas que se tienen de un síndrome, que pudo haber sido un síndrome coronario y la connotación anatómica, es de Orem Kenesi. Él fue un sacerdote de Amón, capataz encargado de la construcción de pirámides de la dinastía 20 de Tebas. Él no era una persona rica. Los embalsamamientos había diferencias de las clases sociales en este proceso y digamos que en él se descuidaron algunas cosas, dejaron descubiertos algunos dedos de los pies, etcétera, y esto hizo que penetraran escarabajos, se comieron, entre otras cosas, el cerebro de este capataz y también a la hora de tratar de salir parece que se envenenaron con las sustancias que tenían las vendas. Entonces ahí estaban los escarabajos también. Él, están las narraciones con jeroglíficos en donde él muere súbitamente mientras trabajaba en la pirámide y extraen las vísceras 30 siglos después y determinan niveles elevados de troponina, por lo que se supone que posiblemente la causa de esta muerte del capataz haya sido por un infarto letal, obviamente. Entonces, es la primera persona de la que se tiene noticia del cuadro clínico más la condición anatómica. Hay un estudio muy interesante en el que participa Perú. Es un estudio en el que se meten al tomógrafo 137 momias egipcias, pero también de las islas Aleutianas, que son estas islas que están ahí un poquito al sur del estrecho de Bering y que hacen como una especie de collarcito que conecta Rusia con Alaska, la península de Kamchatka con Alaska, de Utah y de Perú. Participan 6 museos de Estados Unidos con estas 137 momias y unas decenas más de momias que fueron estudiadas algunos años antes
y participa el Museo de Sitio de Puruchuco de Lima. Hay algunos datos muy interesantes. Buena parte de estos especímenes tenían calcificación en el trayecto de algunas arterias y algunos de ellos tuvieron calcificación en las arterias coronarias. Como ven ustedes aquí, en esta mujer, Unanga, que es de allí de las Islas Aleutianas justamente, entre 47 y 51 años, con una calcificación considerable de la coronaria derecha, y esto se considera como un caso moderno. Estamos hablando del siglo XIX, una mujer de 47 a 51 años, y una mujer, una princesa, que hablaremos más adelante de ella, de 40 a 45 años, de más de 3.000 años de antigüedad, y que tenía una calcificación intensa de la coronaria izquierda y de la coronaria derecha. Este estudio dio algunos datos muy interesantes. Uno de ellos es que había la misma tasa de enfermedad coronaria en los especímenes antiquísimos como en los especímenes modernos, como el de esta mujer, Unanga. Quiero aclarar que las momias que no son las peruanas, todas las momias están en museos de Estados Unidos. No fue estudiada ninguna momia fuera de museos de Estados Unidos, como en Egipto, por ejemplo. Pero el otro dato muy importante también es que, así con una precisión aritmética, 39% de especímenes tenían enfermedad coronaria, independientemente de si eran hombres o mujeres. 39% exactamente en hombres, 39% en mujeres, para que nos vayamos olvidando de aquello de que la enfermedad coronaria es de hombres. Es de hombres y mujeres desde hace 30 siglos. Amos, que es esta princesa que había mencionado en la diapositiva anterior, ella tenía 40, 45 años cuando falleció. No hay ninguna descripción de la causa de la muerte. Ella era una mujer rica, a diferencia del capataz que vimos en la primera diapositiva. Ella era una mujer rica, ella era hija del faraón Seqenenre II, que además era hija de su propia hermana. O sea que el faraón embarazó a la que era hermana de esta princesa, y era una persona de bajo riesgo. Estamos hablando de una mujer joven que en ese entonces no se fumaba. Posiblemente la actividad física no era despreciable, y aunque tal vez debido a su riqueza podía tener acceso a alimentos ricos en grasa, pues no es la alimentación a la que estamos sometidos actualmente. Obviamente no había alimentos chatarra. Y bueno, esta muchacha de bajo riesgo coronario tiene finalmente un diagnóstico de enfermedad coronaria 30 siglos después, un poco más tarde de lo que habitualmente hacemos el diagnóstico en nuestras mujeres institucionales y en el ámbito privado. El papiro de Evers menciona, por esas épocas también, es antiquísimo, 1500 años antes de Cristo. Había muchas especulaciones con el dueño original del papiro. Se pensaba que podía significar varias cosas, pero es un tratado médico. El papiro de Evers es eso, es un tratado médico, y si han tenido la oportunidad, se puede bajar en línea. Hay un facsímil que se puede bajar en línea, y es muy interesante. Habla de varias especialidades médicas, pero habla también de la cardiología, y habla también de algo que podía ser el infarto. Esto de que hablan de que la cercanía de la muerte, cuando una persona está enferma del corazón y tiene dolores en los brazos, el pecho y en un costado,
del corazón. Y cuando el corazón está enfermo, ejecuta su trabajo de forma imperfecta y los vasos que proceden de él se vuelven inactivos y no se pueden sentir. Si el corazón tiembla, tiene poca energía y se hunde, la enfermedad está avanzada y la muerte está cerca. ¡Qué barbaridad! Y qué precisión de estos descriptores de estos aspectos cardíacos, sin contar con un electrocardiograma, sin contar con un estetoscopio. Posiblemente, a lo mejor escuchaban, pero sí seguramente tocaban el pulso. Y veamos cómo habían estas descripciones antiquísimas. Hay descripciones también que parecen un poco del infarto en el Talmud y en la Biblia, que se pueden confundir un poco con asuntos poéticos. El corazón ya se entiende en la antigüedad también en aspectos poéticos, pero también en aspectos clínicos y anatomopatológicos. Hipócrates, un poquito más para acá, todavía en la era precristiana, pues él dice que aquellos que están sujetos a desmayos frecuentes y severos, sin causa obvia, mueren repentinamente. Esto, esto nos hace pensar también en esta característica clínica que conduce a la muerte súbita en las personas que ya tienen posiblemente un síndrome de Stokes-Adams o que tienen episodios sincopales. Se parece mucho a lo que vemos actualmente y que nos obliga a pensar en principalmente enfermedad coronaria. Ya en nuestras épocas modernas no hay grandes cosas. Hasta William Heberden. Él muy inteligentemente hace una descripción detalladísima de más o menos 100 pacientes de él. La mayor parte de ellos eran varones, había poquitas mujeres y un jovencito menor de edad. Y entonces él hace una descripción muy detallada de la angina y muerte súbita en estos 100 pacientes y describe que el dolor puede ocurrir en diferentes localizaciones del pecho. Él habla ya de irradiaciones a varias partes del cuerpo, incluyendo los brazos, y habla también de parestesias. Él dice que en su descripción que el dolor puede despertarse con la marcha, cuando el sujeto camina y sobre todo cuando camina en cuesta arriba. Pero también lo relaciona con algunos otros tipos de movimiento, como cabalgar, por ejemplo, o ir en una carroza, en un trineo. Esto lo asocia, o sea, no solo al movimiento propio de la persona, sino a estar en movimiento en un caballo o en un vehículo. También lo relaciona con tragar, toser, defecar, y él hace por primera vez la correlación con un disturbio mental. Describe el dolor y la disnea en las personas durante la noche y la mejoría del dolor y la disnea cuando se sientan en el borde de la cama. Y que después conocimos como la disnea paroxística nocturna. Él también describe alteraciones en el pulso en algunos pacientes, tal vez refiriéndose a algún tipo de arritmia. Y él enuncia en esta descripción que no existe nada nuevo para el siglo XVIII en relación a todas las descripciones antiquísimas en cuanto a la terapéutica. Pero él dice que algunos pacientes presentaron mejoría con opio. También esto de la rehabilitación física, él describe dos casos de curación, una de un paciente en el que la curación fue espontánea y una más en la que el paciente de él acostumbraba a serruchar, parece que era leñador o carpintero, y serruchaba todos los días, y esta actividad con el serrucho posiblemente es una de las primeras narraciones relacionadas con rehabilitación física para la enfermedad coronaria. John Hunter, algunos años más tarde,
en conversación con alumnos de él, que veremos más adelante, con amigos. John Hunter es famosísimo, es un cirujano prominente en, en el Reino Unido. Él fue más famoso porque hizo muchos experimentos que lo marcaron. Uno de ellos, por ejemplo, él inseminó de semen de una persona, de un hombre con hipospadias. Hunter inseminó a su esposa y de esa manera, a la esposa del paciente. Y entonces de esa manera obtuvo la primera inseminación artificial. Pero él también se inoculó un chancro que él creía que era gonorreico, se inoculó él mismo y se provocó a sí mismo sífilis. Era un chancro sifilítico. Él describe un chancro que se llama chancro de Hunter y es un chancro que él mismo se inocula. Bueno, pues él padecía de angina y discutiendo con su alumno Jenner, vemos más adelante, Jenner ya tenía un grupo grande de enfermos coronarios, describía la angina y decía John Hunter que tenía personalidad tipo A. Él es parte de estas descripciones, era un tipo iracundo, se molestaba muy fácilmente y él decía que su vida estaba en manos de cualquier estúpido que escogiera hacerlo pasar mal, hacerlo enojarse o burlarse de él. Y él muere súbitamente en una discusión anatómico-clínica en el hospital donde él trabajaba. Entonces, justamente Edward Jenner, alumno de él, Jenner sí, el de la vacuna de la viruela, y Caleb Hilliard Tarry, eran muy amigos y ellos hicieron descripciones de angina de pecho correlacionada con la esclerosis coronaria encontrada ya en varios pacientes. Quiero aclarar que justamente de quien mencioné antes, Hunter, era un anatomista muy de los que le llamaban resurreccionistas, que hacían muchos trabajos en cadáveres y él hacía que conseguía cadáveres en forma importante para sus alumnos y él exigió antes de su muerte que sus alumnos disecaran su cuerpo para darles la última instrucción de anatomía. Bueno, pues aquí vemos alumnos de él. Y Bertel Thorvaldsen es muy importante para toda esta historia. Él era un famosísimo escultor danés, fue muy famoso en su tiempo, hay un museo con su nombre en Dinamarca y era favorito de la reina. Y él muere súbitamente en un concierto en el Teatro Real danés, estaba escuchando la Sexta Sinfonía de Ferdinand Ries y entonces la necropsia describe, por primera vez es una necropsia que describe una placa rota con contenido extruyente de la placa, contenido lipídico que se extruye de la placa. Esto es por primera vez en la historia, la correlación entre una placa rota y muerte súbita de Bertel Thorvaldsen. Hubo una discusión terrible entre dos médicos, entre dos cirujanos que lo atendían, porque uno acusó a otro de que el cambio del tratamiento fue lo que provocó la muerte del artista. Rudolf Ludwig Karl Virchow, y lo digo con todo su nombre porque él era un tipo importantísimo, él era un enorme estudiante, maestro de gente que después hemos visto sus epónimos en muchas cosas médicas. Él acuñó el término de trombosis y émbolo con los mismos significados con los que los conocemos actualmente. Empezó a publicar y como no publicaban sus artículos, hizo su propia revista que todavía existe. Un tipo muy comprometido con la sociedad, hizo un trabajo de campo en el que acusó al gobierno alemán de no atender las necesidades de la gente rural. Esto le generó un conflicto con Otto von Bismarck, con quien tuvieron un duelo a muerte. Y dicen que Rudolf Virchow entregó a los que fueron de emisarios 2 salchichas
Una de ellas estaba inoculada con triquina y la otra no, y le dijo que coma el canciller la que quiera y me deje la otra. Bueno, pues él describió esta triada de la irregularidad del lumen vascular, el flujo sanguíneo dañado y la coagulabilidad incrementada. Alumnos de él después prosiguieron su trabajo como Julius Conheim, que inyectó cera en lenguas de rana y demostró lesiones que 100 años más tarde se denominarían necrosis isquémica e infarto hemorrágico. Constantine Herring también, él no tiene nada que ver con esta historia de Virchow, pero él fue un médico que indicaron la comisión por parte del gobierno en Estados Unidos de buscar, de hacer estudios que demostraran la fraudulencia de la medicina no alopática, de la homeopatía. Y la nitroglicerina es un medicamento originalmente homeopático y él fue el primero que utilizó la nitroglicerina en humanos por primera vez. Y después Thomas Lauder Broughton utilizó el nitrito de amilo para tratar la angina y William Morrell la utilizó para tratar la angina. Y bueno, posteriormente, ya siglo XIX, Baumgarten y William Porter demostraron la pérdida de la contractilidad miocárdica tras la oclusión coronaria y el restablecimiento de la contractilidad una vez que se restablece la circulación con sangre sin fibrina. También demostraron que la pérdida contráctil es mayor en el centro de la isquemia que en la periferia. Pero luego vino una especie de edad media de la cardiología, de la medicina, en la que a pesar de todos estos avances que venían del siglo XVIII para acá, se estanca la ciencia porque ya no hay progresos en cuanto a la enfermedad coronaria por creencias en la inviabilidad absoluta. Ya me imagino esta confianza de los médicos decimonónicos en la auscultación. Ya me imagino al médico joven diciendo, oiga maestro, pero dicen que esto y aquello, no, a mí no me molestes, yo no necesito ninguna herramienta para el diagnóstico. Ya incluso más tarde con la invención del electrocardiograma por William Einthoven y más tarde con la descripción de cambios electrocardiográficos tras la oclusión coronaria, etcétera. Fue hasta los 30 años más tarde, tras la descripción de las derivaciones precordiales, que finalmente se pudo tener puede tener una utilidad clínica el electrocardiógrafo. Hay que recordar que el primer electrocardiógrafo de William Einthoven pesaba más de 200 kilos. Y bueno, ya para estar cerca del final, hubo varios experimentos con los cuales se denotó que lo importante era que los pacientes fallecían por arritmias. Y entonces, ya tras haber tenido los primeros desfibriladores, que pesaban 70 kilos, los desfibriladores portátiles, había que llevarlos por todo el hospital para ahí llegar a donde estaba el sujeto moribundo con un infarto. Y entonces, se le ocurre a uno de mis héroes personales que falleció el año pasado y estamos a punto de cumplir el primer año de su muerte, Desmond Julian. Él era un jovencito, era médico general, recién egresado de la escuela, cuando, habiendo leído algunos conceptos de algunos trabajos en Estados Unidos, que consideró que tenía que haber un sitio, un lugar en donde concentrar a los pacientes cerca del desfibrilador. Es decir, que no fuera necesario tener que estar corriendo con el desfibrilador para poder llegar al enfermo, sino que los enfermos coronarios estuvieran ahí donde estaba el desfibrilador para tener mucho mayor prontitud en esto. En Inglaterra, él era británico, no le hicieron caso
y finalmente fue llamado a Australia, donde se armó la primera unidad coronaria probablemente en el mundo. Y fue gracias, él la armó ahí en Australia, pero finalmente la primera unidad coronaria se establece en los Estados Unidos tras la escandalosa muerte de Clark Gable. Clark Gable muere ahí en Hollywood y estuvo bien tras la muerte, no tuvo complicaciones, pero tras el infarto, perdón, no tuvo complicaciones, pero al 10º día fallece todavía dentro del hospital y esto provoca una situación mediática en la que la prensa presionó tanto que esto obliga a la primera unidad coronaria en Estados Unidos, que fue en Kansas City. Y finalmente, quiero decir que una de las grandes penas, una de las grandes tragedias de nuestra historia del infarto, es que a pesar de que desde el siglo XIX ya se sabía del trombo, ya se sabía del trombo como causa de infarto, y hubo mucha evidencia posterior de esto, en nuestro pasado siglo hubo trabajos que obligaron a dar marcha atrás a esto. Trabajos que cuestionaban que el trombo fuera antes del infarto. Y entonces, aunque se sabía que había trombo antes del infarto, desde antes del siglo XX, aunque ya había fibrinolíticos, no existía la terapia fibrinolítica, esta se atrasó demasiado. Hasta después de los 60, de los 70, todavía cardiólogos, maestros míos, me decían, bueno, es que yo cuando era cardiólogo en los 60, en los 70, todavía no sabíamos que el trombolítico sirviera para algo porque no sabíamos si el trombo era antes o después del infarto. Pero esta chulada de trabajo de Marcus de Wood, que es uno de los grandes héroes y es precisamente quien pone el contexto terapéutico actual en el infarto. Él es, porque en solo este trabajo, que yo se los recomiendo, ahí está para que lo copien, por favor, de 1980. En solo este trabajo, en el mismo trabajo, él publica la factibilidad del cateterismo cardíaco durante el infarto. Ya se cateterizaba, recuérdese que Forsman lo hace avanzados los 30 y ya para los 50 hay cateterismo cardíaco. Pero se creía que las personas morían si se cateterizaban durante un infarto. Él es el primero y es el que demuestra que se puede cateterizar a alguien durante un infarto. Confirmó la presencia casi constante del trombo coronario, confirmó la teoría de la arteria abierta y realizó en algunos de estos pacientes trombectomía directa con catéter. Este trabajo es fantástico y cierra todo este gran círculo que viene de 30 siglos atrás para hacer todo lo que actualmente estamos haciendo. Quiero terminar con esta conclusión que implica a Orión cuando castigado por Saturno, por Neptuno, perdón, que lo hace ciego porque se metió con la hija de él y entonces utiliza Sedalión para poder avanzar. Y lo que hace Sedalión es avanzar sobre los hombros de este gigante y que lo vemos aquí en la iglesia de Chartres, en donde ven estos vitrales hermosos, en donde los profetas, los profetas del Nuevo Testamento están sobre los hombros de los profetas de la antigua Biblia mirando hacia el rosetón a Cristo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Rafael Moguel, por su excelente presentación. Estoy seguro que van a haber varias preguntas al final de las presentaciones.
Y continuando con el primer curso internacional virtual de intervencionismo, doctor Pavel Cruz Colca, me toca presentar al doctor Alan Zaharías y también reiterar el agradecimiento al doctor Enrique Ruiz y al doctor Rodolfo Rojas por permitirme moderar esta brillantes exposiciones de reconocidos cardiólogos intervencionistas. El doctor Alan Zaharías es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Es profesor de cirugía de la División de Cirugía Cardiotorácica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Es codirector del Centro de Enfermedad Valvular. Es director del programa de Fellowship de Cardiología Intervencionista Estructural en la Universidad de Washington. Es director asociado del programa de Fellowship de Cardiología Intervencionista. Es cardiólogo intervencionista del Hospital de la Universidad de Washington y del grupo de consultantes de cardiología de la misma universidad. Como vemos, el doctor Alan Zaharías tiene un currículum extremadamente grande, enorme, así que hoy vamos a estar muy atentos a su presentación. Le damos la bienvenida para que nos dé el tema TAVI en los pacientes de bajo riesgo, un tema realmente bastante interesante. Doctor Alan Zaharías, con ustedes. Muchas gracias, doctor Mogrovejo. Muchas gracias, doctor Carlos Ormeño. Muchas gracias, doctor Moguel. Y muchas gracias a todos por la invitación para compartir con ustedes. Tristemente, no estamos en persona, pero el Zoom nos ha hecho estar cercanos de todo el mundo. En este momento quisiera compartir mi monitor y quería confirmar que lo están viendo. Perfecto, doctor. Perfecto, gracias. Y nuevamente, pues tengo 30 minutos en el podio y quisiera hablar de el reemplazo valvular aórtico en pacientes de bajo riesgo. Como dijeron anteriormente, trabajo en Washington University, en la Escuela de Medicina aquí en San Luis, Missouri, donde tienen su casa y espero verlos a todos pronto, ya sea o aquí o si no en la siguiente conferencia del ACC. Estos son mis conflictos de interés en cuanto a la plática que voy a embarcar en unos momentos. Participo activamente en investigación, tanto en protocolos propios como en protocolos patrocinados por las siguientes casas de la industria. Y como bien sabemos, el reemplazo valvular aórtico, quirúrgico en realidad, para la estenosis aórtica, es un procedimiento relativamente común que tiene una muy baja tasa de complicaciones. Se estima que en los Estados Unidos, más del 70% de los cambios valvulares aórticos quirúrgicos por la estenosis aórtica tienen un riesgo de mortalidad menor al 4%, lo cual los hace considerarse de bajo riesgo. A la fecha, los estudios randomizados que evalúan el sistema percutáneo o por catéter de recambio valvular aórtico han mostrado superioridad al tratamiento médico en pacientes inoperables, no inferioridad al cambio quirúrgico en pacientes de alto riesgo en la válvula balón expandible y una superioridad en cuanto a la válvula autoexpandible de Medtronic y no inferioridad al paciente quirúrgico en pacientes de riesgo intermedio. Y fue hace 1 año y medio cuando se publicaron los resultados del estudio PARTNER 3 y el estudio de bajo riesgo de Medtronic. Si hablamos específicamente sobre el estudio de PARTNER 3, este estudio randomizó a cerca de 1,000 pacientes con estenosis aórtica sintomática que se consideró severa cuando tenían un área valvular menor al 0.8 centímetros cuadrados y además tenían un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio. Y estos pacientes, después de ser revisados y discutidos en un sistema multidisciplinario,
fueron presentados en un comité en cuanto se evaluaba tanto sus características radiográficas como ecocardiográficas y se consideraban incluidos en el estudio. Y este estudio nuevamente randomizó a pacientes al cambio valvular aórtico percutáneo por vía transfemoral versus el cambio valvular quirúrgico de manera tradicional. Y tenían como finalización principal la combinación de muerte, evento vascular cerebral o rehospitalización a los 12 meses. Ese fue su evento primario. Tenían un evento secundario a los 2 años y se van a seguir alrededor de 10 años longitudinalmente para saber si lo que se observa al primero y segundo año se mantiene a lo largo del tiempo. Y como vemos en estas gráficas, podemos ver que el evento combinado de tanto mortalidad, evento vascular cerebral o rehospitalización fue mucho más común en los pacientes que tuvieron el cambio valvular quirúrgico que en los que tuvieron el cambio valvular por catéter. Cuando vemos las variables individualmente, vemos que cuando se habla de eventos vasculares cerebrales, se ve que aunque el riesgo llegó a la unidad, es numéricamente menor en los pacientes que pues fueron tratados con el cambio valvular por catéter. Y principalmente la gran ventaja fue llevada a cabo acerca de la falta de rehospitalización después del cambio valvular. Entonces, a un año se vio que los pacientes que tuvieron el TAVI les fue literalmente mejor al compararse con los pacientes que fueron tratados de manera quirúrgica. Sin embargo, los pacientes que tuvieron TAVI tuvieron un mayor riesgo de insuficiencia perivalvular y un riesgo mayor numérico, más no estadísticamente significativo, de la utilización de un marcapasos posterior al procedimiento. Recientemente se presentaron los resultados de los 2 años y se ve que a lo largo de los 2 años la diferencia de los eventos vasculares cerebrales y la diferencia que se veía en la mortalidad son mucho menores. Sin embargo, el riesgo de rehospitalización mantiene la ventaja del cambio valvular aórtico por catéter. En la misma sesión del American College of Cardiology, se presentó también el estudio de bajo riesgo que utilizó la válvula autoexpandible Evolut. Este fue un estudio un poco diferente, en donde también se randomizaron pacientes a cirugía versus cambio valvular aórtico. Sin embargo, este estudio incluyó a pacientes en las que se incluyeron pacientes que fueron tratados tanto con la primera, la segunda y la tercera generación de la válvula autoexpandible. Es decir, se trataron pacientes con el CoreValve, con Evolut y con Evolut R. Y de esta manera también se trataron pacientes tanto de vía transfemoral como de vía accesoria subclavia o axilar. Y aquí vemos que el estudio a los 2 años, que tenía como evento primario la mortalidad o un evento vascular cerebral mayor, se vio que el cambio valvular por catéter tenía o fue no inferior al resultado visto con la cirugía. Mientras tanto, también vimos que en cuanto a la hemodinámica, el patrón hemodinámico que se vio con la válvula autoexpandible fue mucho mejor en cuanto a un área valvular restante y un gradiente mucho menor del que se vio en los pacientes tratados de manera quirúrgica, lo cual nos lleva a pensar o a preguntar qué tratamiento debemos de seguir con nuestros pacientes. Si vemos también un estudio publicado en el 2018 en donde se revisaron la mortalidad de los pacientes que se vieron en pacientes tratados de manera quirúrgica, vemos que en los Estados Unidos se vio alrededor de una libertad de muerte a los 120 meses de alrededor de un 47%. Sin embargo, la mortalidad a 30 días
de los pacientes operados, que eran de 72 años en adelante, tienen una mortalidad de un 4%. Y se vio que había una discordancia de paciente prótesis severa o patient prosthetic mismatch de manera severa en casi una quinta parte de los pacientes. Entonces, cuando mandamos a nuestros pacientes a tener una cirugía de corazón abierto, no siempre tenemos los resultados que queremos. Entonces, había que preguntar a qué pacientes debemos de tratar con cambio valvular aórtico por catéter y a qué pacientes debemos tratar con un cambio valvular quirúrgico. Si vemos las ventajas y las desventajas de cada una de las prótesis, podemos ver que el cambio valvular aórtico por catéter o TAVI tiene las siguientes ventajas. Hay una menor incidencia de fibrilación auricular postoperatoria. Hay una menor duración de la hospitalización y estancia de terapia intensiva. Hay un menor número de complicaciones vasculares, de sangrados mayores, menores gradientes postoperatorios en las válvulas y los pacientes se recuperan de manera más fácil y rápida cuando se utilizan los accesos ya sea axilares o femorales. Cuando se utilizan los accesos transaórticos o transapicales, es mucho más, o carótidos, es muy probable que tienen un poquito de mayor la duración de su recuperación. Sin embargo, también se asocian a ciertas desventajas. Tienen una mayor incidencia de insuficiencia paravalvular, se asocian con ciertos trastornos del ritmo o de conducción cardíaca. No existe tanto seguimiento para poder realmente decir cuál es la durabilidad real de la prótesis. Tienen una limitación importante en pacientes que tienen calcificación importante en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y hay cierta discusión todavía de si es un tratamiento apropiado para los pacientes que tienen válvulas bicúspides. Comparado con el cambio quirúrgico, vemos que los cambios quirúrgicos tienen muy bajo riesgo de insuficiencia perivalvular, tienen grandes datos a largo plazo, hay un bajo riesgo de marcapasos y se puede utilizar para cualquier patología aórtica, ya sea estenosis, ya sea insuficiencia e incluso otros trastornos aórticos que pueden suceder al mismo tiempo que la estenosis aórtica. La gran desventaja es que tienen una duración de estancia postoperatoria mayor y tienen significantes complicaciones postoperatorias que realmente pueden no llegar a ser mortales, sin embargo, tienen importante morbilidad, como son la fibrilación auricular, la insuficiencia renal aguda, un número mayor a rehospitalizaciones y un número relativamente mayor a eventos vasculares cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen nuestras guías de tratamiento? Sabemos que el último update de estas guías fue en el 2017 y esperamos que haya un nuevo update en el futuro muy cercano, ya que habrá más seguimiento de los pacientes tratados con TAVI de bajo riesgo. Y vemos que actualmente se considera una clase 1 a los pacientes que tienen bajo riesgo estenosis aórtica severa y que en los pacientes de riesgo intermedio, todavía esto puede ser de clase 1 de cambio valvular aórtico quirúrgico y 2A en pacientes con TAVI. En los pacientes de alto riesgo se recomienda actualmente el uso del cambio valvular por catéter o quirúrgico y en los pacientes inoperables solamente el del riesgo. En pacientes inoperables solamente se utiliza el cambio valvular por catéter. Sin embargo, todos esperamos que como tenemos más publicaciones acerca del seguimiento de estos pacientes de riesgo intermedio y del riesgo bajo, que estas recomendaciones cambiarán en un futuro cercano. Ahora, en pacientes que podrían ser candidato a ambos procedimientos, ¿cómo podemos decidir cómo los debemos de tratar? Y lo que tenemos que hacer es que tenemos varios factores a considerar. Tenemos factores del paciente, tenemos factores económicos, factores del tipo de prótesis y pues, ciertas preguntas que tenemos que hacernos acerca de la durabilidad, del tiempo de recuperación, de la necesidad de otras terapias, factores anatómicos que nos podrían sugerir una versus la otra opción, la preferencia del paciente y lo que ponemos es en la balanza la eficacia del procedimiento con
el grado de invasibilidad y también el confort de los pacientes. Y principalmente lo que debemos de preguntarnos es si los pacientes necesitan otro procedimiento. Si necesitan un procedimiento valvular aislado, es mucho más sencillo tomar una decisión, ya que es un procedimiento versus un mayor número de estos procedimientos. Sin embargo, si necesitan más que el cambio valvular aórtico, debemos de ver qué clase de revascularización coronaria se necesita y si hay cierto tipo de similitud en cuanto a el manejo con prótesis de stents. Si hay anormalidades del ritmo cardíaco, es decir, si el paciente necesita la amputación de la orejuela izquierda o si necesita cirugía de ritmo como en MACE, sería muy probable que si es de bajo riesgo, sería mejor hacerlo de manera quirúrgica. Si necesitan cirugía de aorta concomitante, es más probable que los pacientes vayan a cirugía que va a tratamiento por catéter, o si existe la necesidad de otras intervenciones valvulares. Curiosamente, si vemos estos resultados, vemos que en los pacientes mayores de 80 años tratados en Estados Unidos, se ve que la mortalidad es mucho menor y ya sea intrahospitalaria y a los 30 días, y el riesgo de readmisión parece que favorece a los pacientes tratados con TAVI, con la excepción probablemente de aquella necesidad de los marcapasos. Así que en pacientes mayores es no necesariamente por default que uno escoge el TAVI, pero tiene que haber una necesidad muy importante de no tratarlos por manera de catéter para tratarlos de manera quirúrgica. Y lo que vemos aquí es que el número de pacientes que se ha tratado en Estados Unidos por TAVI va aumentando considerablemente conforme se van haciendo mayores. Ahora, cuando uno manda a un paciente a que le hagan un cambio valvular quirúrgico, siempre esperamos que la válvula le vaya a durar alrededor de 12 a 15 años en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, vemos que no todas las válvulas tienen la misma duración. Vemos aquí las gráficas de la supervivencia actuarial de la válvula Paramount y el Hancock 2, en donde vemos que un gran número de pacientes se ve que tienen una disfunción estructural conforme más jóvenes se les va poniendo su válvula. Entonces, si trazamos una línea alrededor de los 60, 70 años, vemos que si un paciente va a vivir 20 años más, es decir, que va a llegar a los 80 años, tendría un 85% de no necesitar una nueva válvula si está tratado con una válvula Hancock. Sin embargo, no todas las válvulas son iguales. Y como vemos en esta gráfica, que está un poco comprimida, se ve que la durabilidad o el deterioro estructural varía mucho dependiendo de qué válvula se le pone al paciente. Se cree actualmente que las válvulas de tercera generación quirúrgicas, ya sea el Mosaic de Medtronic, el Avalos de Medtronic, el Magna Ease de Edwards o probablemente la válvula Epic de St. Jude's, tengan una relativamente buena durabilidad. Sin embargo, no todas las válvulas, como vemos aquí, duran igualmente. Y cuando se piensa en este estudio de supervivencia actuarial, lo que estamos viendo es si los pacientes son reoperados o si los pacientes se mueren. Y anteriormente, cuando no había la posibilidad de hacer un TAVI en las válvulas previamente puestas quirúrgicas, había un número importante de pacientes que no se reoperaban porque ya estaban considerados de riesgo significativamente elevado. Entonces, vemos que hay un número de pacientes que pensamos que las válvulas funcionan bien, pero en realidad pueden tener algo de deterioro. Además, vemos, como podemos ver en esta gráfica, que existe alrededor de un 30% de un deterioro subclínico presente a lo largo de 10 años de seguimiento. Entonces, es importante saber en realidad o definir en realidad cuánto duran realmente estas válvulas protésicas quirúrgicas.
por el otro lado, no sabemos exactamente cuál es el riesgo de deterioro estructural de los pacientes tratados con TAVI, ya que estas válvulas se han modificado importantemente desde el principio de sus implantaciones. En los pacientes que se trataron inicialmente eran de muy alto riesgo o riesgo inoperables. La edad media era de alrededor de un 83 a 85 años, lo cual significa que después de 10 años de seguimiento es muy raro que ellos sigan vivos. Y por eso se piensa a lo largo de seguimientos de estudios de registro, pero no randomizados, que existe una disfunción moderada que se diagnostica como un aumento del gradiente medio alrededor de un 10 milímetros de mercurio, o una disfunción severa cuando esto aumenta a más de 20 milímetros de mercurio a lo largo de un periodo de 5 años. En cuanto a la válvula Sapien y y la primera generación, se ve igual que existe disfunción moderada a lo largo de unos 3.6% y una disfunción severa a lo largo del 0.2%. Sin embargo, estos números pueden no ser del todo exactos, ya que existe un número de pacientes que no sobrevivieron a estas limitantes cronológicas. Lo que sí sabemos es que cuando pacientes tienen insuficiencia perivalvular después de un procedimiento por TAVI, existen puede ser un marcador importante de mortalidad o de insuficiencia cardíaca dependiendo de la intensidad de la insuficiencia paravalvular o de el riesgo quirúrgico que se tiene. En pacientes de alto riesgo, se piensa que si existe insuficiencia perivalvular menor a moderada, estos pacientes es muy raro que tengan alguna consecuencia importante en cuanto a su sobrevivencia. Sin embargo, en pacientes de menor riesgo, es decir, de aquellos de riesgo bajo o intermedio, si existe más de insuficiencia perivalvular leve, sí existe un signo de que se puede asociar a una disminución de la supervivencia. Y lo que vemos aquí también, nuevamente, son que en pacientes de bajo riesgo, si no existe insuficiencia perivalvular, se ve que la sobrevivencia es mucho mayor que si existe insuficiencia aórtica perivalvular. Así que si uno va a hacer este tipo de procedimientos, es muy importante asegurarse de que no vaya a salir el paciente de la sala de cateterismos con una insuficiencia aórtica mayor a leve. Un punto muy importante que es importante discutir es el tema famoso de patient prosthetic mismatch o la discordancia entre paciente y prótesis, tanto de manera quirúrgica como de manera en TAVI. Como en los pacientes que se les realiza un cambio valvular quirúrgico, el anillo que se utiliza para poder suturar la válvula en su lugar ocupa algo de espacio, es mucho más probable que haya una discordancia en este tipo de pacientes que en los pacientes que tienen un TAVI donde no existe este anillo de sutura y solamente tienen una prótesis o un andamio metálico para poder colocar esta válvula y anclarla. Y lo que se ve es que es poco probable que la discordancia paciente-prótesis se asocia al riesgo de mortalidad y hospitalización a menos de que sea severa. Una vez de que llegamos al diagnóstico de severa, que se caracteriza como un área valvular menor a 0.65 centímetros cuadrados por metro cuadrado, es cuando existe una pequeña aumento de riesgo en cuanto a la mortalidad. Si vamos a mandar a pacientes que tienen anillos aórticos pequeños, será muy importante que hablemos con nuestro cirujano para que podamos así pedir que hagan un aumento en cuanto a la raíz aórtica o el anillo aórtico para que se pueda utilizar una prótesis de mayor talla. Y también es importante entender que no cada prótesis de talla 21 o 23 o talla similar tienen el mismo orificio interno, ya que cada una de las casas farmacéuticas o casas que generan estas válvulas
tienen distintos mecanismos para colocar las valvas. Entonces, debemos de utilizar aquellas válvulas que tienen el mejor patrón hemodinámico. En TAVI vemos que en los pacientes tratados con cambios valvulares largos o grandes, es muy raro el riesgo de eh, discordancia paciente-prótesis. Es mucho menos común que en la cirugía y se ve que no cambia los resultados a un año en pacientes de todos los riesgos. Ahora, lo que hemos considerado más importante es que el riesgo quirúrgico del procedimiento no se equipara todo el tiempo al riesgo anatómico. Hay pacientes que tienen distinta distribución de calcio y solamente podemos diagnosticar esto una vez que tengamos una tomografía importante. Como vemos aquí, hay pacientes que tienen un tracto de salida del ventrículo izquierdo 100% normal, donde la mayoría de la distribución de calcio existe a las valvas, en comparación de un paciente que tiene una estalactita de calcio que empieza en el anillo aórtico al lado de las valvas y pasa hacia el tracto de salida y protruye importantemente. En pacientes como este, es muy raro el riesgo de trastornos del ritmo, de comunicaciones interventriculares, de fugas paravalvulares o de ruptura del anillo. Pero en pacientes como estos, el de que vemos aquí arriba, es mucho más factible que veamos estas insuficiencias o estas complicaciones. También vemos la anatomía que nos define la raíz de la aorta, los senos coronarios y también importante la raíz de las arterias coronarias para poder así diagnosticar si existe un riesgo de obstrucción coronaria, ya que el riesgo de obstrucción coronaria por TAVI, aunque es muy pequeño, se asocia a importante mortalidad. Sabemos todos que los eventos vasculares cerebrales causan importante mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días, tanto en pacientes tratados quirúrgicos o como en pacientes tratados con TAVI. Y siempre debemos de escoger los procedimientos que se asocian con un menor riesgo de evento vascular cerebral o si existe algún paso que podamos hacer para disminuir este riesgo, lo cual es importante cuando uno trata de movilizar catéteres grandes a lo largo de la raíz o el callado aórtico. Los trastornos de la conducción también son variables dependiendo de qué tipo de prótesis se usa. Sabemos que en los pacientes tratados con TAVI, el riesgo varía entre 6 y un 30%, dependiendo del tipo de prótesis que se utiliza, la profundidad del implante, el grado de oversizing y el número de manipulizaciones que se hace. Y también sabemos que en pacientes que tienen o que requieren de un marcapasos después de un cambio valvular por catéter, estos se asocian a una menor recuperación de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y a un mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca al corto y mediano plazo. Entonces, aunque es algo que podemos tratar simplemente con un marcapasos, también es uno de los factores que consideramos de manera muy importante para poder transmitir o decidir quién va a ser tratado por un cambio por catéter versus un cambio quirúrgico. Los factores que vemos asociados a los marcapasos es el bloqueo de rama preexistente y la calcificación del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la altura del tabique interventricular membranoso. Y un factor también que es muy importante es la experiencia. Vemos que se necesita de alrededor de más de 8 implantes al mes para disminuir la mortalidad de todos los pacientes tratados importantemente. Se cree que este punto de 8 pacientes por mes es el punto de inflexión para poder minimizar las complicaciones en cuanto a mortalidad y en cuanto a evento vascular cerebral, también se cree que existe ese número entre 4 y 8 pacientes. Estos datos que se han recaudado utilizando la válvula expandible con balón SAPIEN 3.
Entonces, actualmente, como vemos a nuestros pacientes, tenemos un riesgo quirúrgico o un riesgo anatómico en el que vemos en el eje X y en el eje Y vemos la frecuencia que podemos utilizar una versus otra. En un principio tratamos a pacientes solamente con TAVI, a los pacientes de extremo riesgo, pero actualmente hemos realmente expandido este horizonte hasta los pacientes de bajo riesgo. Pero más importante es que el riesgo anatómico es el riesgo que debemos realmente considerar en vez de un riesgo del procedimiento o un riesgo de mortalidad quirúrgica, ya que ese riesgo anatómico es el que va a dictaminar si vamos a revisar o a encontrar diferentes complicaciones. Entonces, para decidir entre TAVI y cambio valvular quirúrgico, tenemos que pensar en la edad del paciente y la posibilidad de un segundo procedimiento. Hay que planear no para los 30 días o para el primer año, sino hay que tener un plan para los siguientes 10 años en los pacientes un poco más grandes, pero un plan a 20 años en los pacientes mucho mayores, mucho menores, es decir, aquellos que tienen más de 60 años. En estos pacientes, si pensamos que podemos poner una válvula quirúrgica y después seguirlo con una válvula de TAVI, debemos de pensar que la válvula quirúrgica puesta de manera primaria debe de ser la más grande que podamos colocar, ya que de otra manera será menos factible que los pacientes tengan un buen resultado al hacer un TAVI en válvula disfuncional. También tenemos que pedirles a nuestros compañeros los cirujanos si necesitan hacer una ampliación del anillo aórtico, que la hagan para poder colocar la prótesis adecuada, y también que se aseguren que las arterias coronarias queden más altas o que queden en lugares apropiados para minimizar el riesgo de obstrucción coronaria cuando uno pone un TAVI dentro de la válvula protésica disfuncional. Y también tenemos que pensar, si ponemos acaso un TAVI y esta empieza a disfuncionar, que todavía tengamos un tratamiento secundario si es que existe un deterioro estructural importante. En cuanto pongamos estas válvulas protésicas en pacientes menores, es mucho más factible que veamos estas complicaciones a futuro. Y esperamos siempre que sean 10 o 15 años más tarde. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que sean un poco más tempranas. Debemos de ver 100% las características anatómicas, de ver la distribución de calcio, la talla que vamos a utilizar en cuanto a la válvula. Si una persona tiene problemas coronarios, que podamos tener acceso coronario en el futuro. Cuando uno pone una válvula autoexpandible, como aquellas de Medtronic o las de Abbott, siempre podemos ver que nuestra aorta ascendente disminuye en cuanto a su diámetro y no podemos siempre utilizar los catéteres que siempre utilizamos para poder hacer la angioplastía futura. Entonces es algo que nuevamente debemos de pensar. Hay que tener en consideración la posibilidad de discordancia prótesis-paciente para tratar de minimizar esta, sobre todo en pacientes activos, el riesgo de marcapasos, el riesgo de insuficiencia paravalvular y la necesidad de otros tratamientos a futuro. Debemos siempre también de tomar en cuenta la preferencia del paciente, pero no siempre debemos de decir al paciente que él tiene libertad de escoger todo lo que necesita, porque desgraciadamente no siempre entiende las complicaciones o las ramificaciones de sus decisiones. Es en nosotros o está en nosotros el poder explicarles las ventajas y las desventajas de cada uno de los procedimientos y así juntos tener una decisión en grupo, en donde se tome en cuenta la opinión del paciente, del cirujano, del cardiólogo tratante, del cardiólogo intervencionista, para poder tratar a los pacientes apropiadamente. En ningún momento debemos de sacrificar la calidad por el nivel de invasividad. En pacientes de bajo riesgo es importante que la calidad sea muy importante y una calidad excelente, ya que son estos pacientes que van a tener una mayor sobrevida y van a tener mayor utilidad de su válvula y siempre vamos a poder encontrar algún problema a futuro. Nuestros pacientes siempre deben de recibir el mejor resultado posible. Gracias.
me quedo a su disposición de poder contestar preguntas si acaso existen. No le escucho. Hola, hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias, doctor Zacarías, por su brillante exposición. Mientras recibimos las preguntas del auditorio, yo me quedo con un concepto, van a haber preguntas para los tres, ¿no? Pero me quedo con un concepto que lo ha dicho entre líneas, creo. Estamos no frente a un talón de Aquiles, pero sí una espada de Damocles, como es la durabilidad de la válvula, ¿no? O sea, que eso, el seguimiento todavía es pequeño en cuanto a tiempo. Y en ese aspecto, considerando que uno de los predictores de mala evolución de estos pacientes es la insuficiencia aórtica perivalvular, y usted ha dicho, doctor, que no salga el paciente de la sala de cateterismos con una insuficiencia aórtica perivalvular moderada. Traten de hacerlo leve. En ese aspecto, para los cardiólogos clínicos y los intervencionistas, quisiéramos escuchar su experiencia en cómo disminuye técnicamente la insuficiencia perivalvular moderada post-implante. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante para poder tratar a nuestros pacientes. La discusión de qué tipo de prótesis utilizar es muy importante, ya que dependiendo de qué generación de prótesis que existe, vamos a tener distintos riesgos de insuficiencia perivalvular. En la prótesis Sapien 3, pues es decir, pensamos que alrededor de un 15% de los pacientes tendrán una insuficiencia perivalvular leve y un 5% tendrán una insuficiencia perivalvular moderada o mayor. La siguiente generación, la Sapien Ultra, estos números son mucho menores y se piensa que solamente alrededor de un 5% tendrán insuficiencia leve y mucho menor a un 2% tendrán una insuficiencia moderada o mayor. Vemos que la manera de prevenirlo es tener la talla apropiada, es decir, que no se vayan a poner demasiado pequeñas las válvulas. También el no temer el hacer una postdilatación para poder realmente tener una aposición apropiada en la aorta y poder seleccionar en un momento dado a los pacientes que tienen demasiado calcio, que no van a tener un resultado apropiado. A esos pacientes sería mejor no tratarlos una prótesis por catéter. Si tenemos un problema en cuanto a la colocación, si está la colocación de la válvula muy aórtica, probablemente la única manera de prevenir que haya problemas es poniendo otra válvula un poquito más ventricular, en los problemas que eso puede recurrir. Si acaso existe insuficiencia paravalvular importante porque existe un pedazo de calcio que no permite la expansión total o la expansión completa, existen ciertos procedimientos con unos plugs vasculares que utilizamos para poder disminuir el riesgo de insuficiencia. Pero esas son realmente las tres maneras. Una es la colocación apropiada, el poder postdilatar apropiadamente, el no tener, el tener la talla apropiada y finalmente si hay otro tipo de instrumentos o procedimientos que se pueden utilizar para minimizar la fuga paravalvular. Pero es bien importante el poder cuantificarla después del procedimiento. Muchas veces he visto muchos laboratorios en donde una vez que la válvula está puesta, ya que no utilizamos eco transesofágico para hacer el procedimiento, se obvian ya sea la ortografía o se piensa que con un eco transtorácico sería suficiente. Bien, hay varias preguntas. Voy a hacérsela llegar de uno en uno. Para el doctor Coloma, y luego el doctor Moguel también tendrá unas preguntas, le haremos unas preguntas. El doctor Coloma le queríamos preguntar
si los estudios no invasivos funcionales en estos pacientes que tienen síndromes coronarios crónicos son de utilidad para guiar la revascularización o usted prefiere tenerlos en la sala de cateterismos, diagnóstico y hacerle un FFR o un IBUS como para plantear la revascularización en estos pacientes crónicos isquémicos? Bueno, antes que nada, te agradezco la pregunta. Yo creo que el FFR o el estudio fisiológico de las coronarias, ¿no? Es importante sobre todo cuando tenemos ese tipo de lesiones que llamamos lesiones intermedias. Ese que vemos una lesión entre 50, 60%, hasta 65% y no sabemos verdaderamente si esto me está dando isquemia o no. El estudio FAME, ¿no? El estudio FAME-2 fue un estudio muy categórico en eso, ¿no? Los pacientes que fueron evaluados con las guías de presión, ¿no? Y que recibieron tratamiento post guía de presión versus los que no recibieron, ¿no? Fue mucho mejor la evolución de ellos. Yo creo que al final ¿no? Parece ser de que es uno, sobre todo en esos pacientes multivasos, y que después de haber seguramente hecho la lesión que consideramos la más culpable, que es la lesión crítica, que es así, si tenemos una lesión de 90%, yo creo que no es necesario pasar una guía de presión, esa evidentemente sí me va a dar una gradiente, ¿no? Pero sí quizás gastar recursos para esas lesiones que nos quedan en el aire, ¿no? Nos queda la duda de si saber si le vamos a beneficiar al paciente colocándole un stent más, ¿no? Gracias, doctor Coloma. Para el doctor Moguel, ya que usted ha hablado de la historia del infarto, queríamos saber si es que, ¿cómo podría usted imaginarse el futuro del tratamiento del infarto? Considerando que hoy en día pues tenemos técnicas radiales, el paciente está llegando cada vez más rápido, prácticamente con el ST elevado, y podríamos pensar que existiría alguna estrategia que aún nos falta todavía descubrir o imaginarnos para un tratamiento efectivo del infarto y algo más popular, diríamos, generalizado. Muchas gracias, man. Y quiero agradecer y felicitar a mis compañeros de simposio que han dado unas explicaciones magníficas. Lo que estamos viendo, lo que nos dice la historia, es dos acontecimientos, por lo menos, que provocaron un atraso importante. Como ven ustedes, antes de la invención del electrocardiógrafo, en buena parte del siglo XIX, no hubo crecimiento. Y esa falta de crecimiento tuvo que ver con la soberbia. Hubo mucha soberbia después del invento del electrocardiógrafo. Si nosotros vemos cómo ocurren las cosas, prácticamente en el año 1 se inventó, claro, para que ese primer aparato no era un galvanómetro, luego vino un galvanómetro, pero ya teniendo un electrocardiograma, pudiendo tenerse un electrocardiograma, hasta 30 años después se encuentra una aplicación clínica. Y esto tiene mucho que ver con esta actitud de estos grandes profesores que dicen, no me molestes, yo no necesito estos artefactos para diagnosticar, yo escucho muy bien con el estetoscopio, pero también este grave atraso que debió haber costado millones de vidas, cuando ya se sabía desde el siglo XIX que el trombo precedía al infarto, que era la causa del infarto, vienen discusiones que prevalecieron hasta los 60 entre si el trombo era consecuencia o causa del infarto. Y esto
a pesar de que ya había terapéutica, ya había fibrinolíticos, no se utilizaron. ¿Qué quiero contestar con esto? Seguramente en los años que vienen vamos a tener recursos que van a enfrentarse contra la soberbia, contra el dinero, contra el negocio, que muchas veces el negocio es más importante. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tony Serra, mi maestro, creó un catéter que se llama Amicat. Ese catéter no está autorizado por FDA. Sin embargo, en los lugares en donde tenemos la oportunidad de utilizar este catéter, tenemos un recurso valiosísimo para poder avanzar en el tratamiento del infarto. Entonces, ¿qué vendrá después? Seguramente cosas que se toparán con el dinero. Cuando era muy joven, Simpson le comentó a Andreas Grunzig que qué tal que se pudiera extraer la placa con todo y el contenido trombogénico. Y él se burló de él, le dijo que eso no podía ser, que lo que había que hacer era dilatar con balón y poner stents. Poco tiempo después, Simpson introdujo el aterotomo direccional, que lo utilizamos muy pocos y que la verdad es una pena que ya no exista, porque era un instrumento que podía retirar elementos de la placa. Incluso los estudios Bode y Ors mostraron reducción de la restenosis antes del estudio estrés con stents, con el aterotomo de Simpson, que ya no existe, que ya no se vende. ¿Por qué? Porque se topan con la industria, se topan con el negocio, con el dinero. Y ahí es donde tenemos el problema. Pienso que eh, las estrategias para manejar el infarto más adecuadamente sí tienen rumbos que se contraponen a veces con las políticas y con el dinero. Gracias, doctor Moguel. Para el doctor Zacarías, eh, frente a la evidencia mostrada por usted y como mensaje a casa que me podría llevar, ¿usted consideraría o estaría de acuerdo con que cada vez que yo piense en que un paciente va a necesitar una prótesis biológica, independientemente del riesgo que presente, debemos actuar con TAVI? Doctor Zacarías. No, yo creo que en los pacientes muy, muy jóvenes, en los pacientes de 50 años o menores a los 60 años, incluso a los menores de 65, el cambio con una prótesis quirúrgica realmente sería mucho más factible si se puede colocar una prótesis grande. Además, estos pacientes que requieren de un cambio quirúrgico, que desarrollen estenosis aórtica a esa edad, es más factible de que sean pacientes con una estenosis aórtica bicúspide en vez de una estenosis aórtica trivalva. En los pacientes con la estenosis aórtica bicúspide también tienen cierta asociación a un mayor riesgo de dilatación aórtica, pero si los tratamos con TAVI, hay un mayor riesgo de eventos vasculares cerebrales o insuficiencias perivalvulares, lo cual en este momento no sería beneficioso para ellos. Yo creo que no puedo hablar en absolutos porque cada paciente es distinto, pero si se piensa que, digamos, en los Estados Unidos se piensa que la sobrevida promedio de una mujer es alrededor de los 85, 86 años, de los hombres alrededor de los 82 años. Tenemos que pensar que todos nuestros pacientes llegarán a esa edad. Y si pensamos que todas las prótesis tienen un límite en cuanto a su durabilidad, debemos de tomar eso en consideración para restar esos años antes de poder colocar una prótesis única. Actualmente en los Estados Unidos solamente, bueno, la TAVI está aprobada por la FDA para cualquier paciente sin importar el riesgo. Sin embargo, la válvula en válvula o el famoso valve in valve solamente está aprobado en pacientes de alto riesgo. Entonces, si tenemos un paciente al que le ponemos un TAVI y luego a los 10, 12 años necesitarían uno nuevo, empezamos a tener mayor el riesgo de tener
una disfunción del paciente prótesis o que hay un mayor riesgo de poder recanalizar las arterias coronarias. A su vez, se acaba de publicar, de presentar, todavía no está publicado, el registro de pacientes que tuvieron un TAVI, que después tuvieron que tener un cambio valvular quirúrgico y la mortalidad es mucho mayor al tratar de quitar la prótesis implantada en vez de quitar una prótesis quirúrgica. Lo cual realmente tenemos que pensar bien si vamos a poder reaccesar las arterias coronarias y la durabilidad de nuestra prótesis para poder tratar a los pacientes con TAVI. En nuestro hospital no tenemos una categorización exacta de si los pacientes menores de X o de Y años solamente pueden tener cirugía o una prótesis por catéter. Pero creo que en nuestra práctica, si vemos nuestros datos, la mayoría de los pacientes que se presentan a los 70 años son tratados con TAVI. En los pacientes menores a 70 años es mucho más factible que tengan una prótesis quirúrgica. Muchas gracias, doctor Zacarías. Bueno, acá hay una pregunta del auditorium que quisiera trasladársela al doctor Coloma. Dicen, ¿Angor típico no será un término que excluye el diagnóstico de isquemia de miocardio? Pregunta. A ver, doctor Coloma. Si el ángulo típico no excluye el infarto, ¿cómo? A ver, repite la pregunta. Angor típico no será un término que excluirá el diagnóstico de isquemia de miocardio. Realmente es una pregunta que la traslado literalmente del auditorio. Me la pasaron. Pero, bueno, es un poco confusa la pregunta también. Así que vamos a hacer otra pregunta. ¿Te parece? Sí, no, definitivamente. Como dices, es un poco confusa, ¿no? Porque el largo típico, definitivamente el ángulo típico, teóricamente es la evidencia de la isquemia miocárdica, ¿no? Es la evidencia, ¿no? Así es. Bueno, con respecto a las ponencias extraordinarias que hemos escuchado hoy y hemos presenciado, para el doctor Coloma, ¿qué nuevos métodos de antiagregación plaquetaria se prevén que vengan en el futuro, considerando los esquemas actuales? Bueno, eso sí es una pregunta un poco complicada de contestar. Te digo porque aparte de la aspirina, que es creo que el patrón oro, que ha sido inamovible, nadie más ha trabajado sobre ese receptor, ¿no? El otro receptor que es los receptores ADP, ¿no? Tenemos el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel actualmente. Por algunas razones el prasugrel no tenemos en el país, pese a que el ISAR-5 demostró que es mejor que el ticagrelor, ¿no? Es un estudio alemán que demostró eso. No lo tenemos. Pero pienso que en el futuro hay algunos otros antiplaquetarios que lamentablemente no entraron al mercado por alguna razón, que son justamente los inhibidores PAR, que es el Borapaxar, por ejemplo, es uno de ellos, que inhibía otro receptor, que es el receptor PAR, que es un receptor antiplaquetario, ¿no? La verdad que los estudios iniciales pivotales fueron más o menos relativamente buenos, ¿no? La tasa de sangrado fue un poco adicional, pero acuérdense que la mayoría de los estudios con los otros antiplaquetarios, cuando se utilizaban a diferentes dosis, cuando inicialmente comenzaron a probarse, también la tasa de sangrado fue un poco más alta, ¿no? Recordemos también que el prasugrel, por ejemplo, han tenido que comenzar a regular un poco la dosis para justamente dar a esas poblaciones que inicialmente no eran susceptibles a usarlo. Pienso que hay otros receptores plaquetarios que podrían todavía explotarse. Por otro lado, una de las cosas que se están utilizando actualmente es el uso del cangrelor, ¿no? Que es
Quizás lo último que ya salió, que dentro de sala, para los pacientes que llegan sin haber tomado ningún antiplaquetario, vía endovenosa se le puede antiagregar, la acción es en minutos nada más y poder hacer un procedimiento con el mínimo riesgo de trombosis post colocación de algún stent, ¿no? Bien, doctor Coloma, dada la hora que estamos en estos momentos y sabemos que allá donde está el doctor Zacarías es una hora más, vamos a liberarlos y les agradecemos a cada uno de ustedes las brillantes exposiciones que han, y en nombre de todos los miembros de la Sociedad Peruana de Cardiología, especialmente del doctor Enrique Ruiz, les queremos dar las gracias infinitas por ese gran aporte que se han hecho ustedes a nuestra cardiología peruana. Muchas gracias, doctor Zacarías, muchas gracias, doctor Moguel, muchas gracias, doctor Coloma. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperamos vernos pronto en persona. Gracias.